Occidente y nosotros. Este sería es un buen tema para continuar con este monólogo que me veo obligado a hacer a propósito de este curso que había anunciado sobre los desafíos de nuestro tiempo, cuyo primer capítulo sería la derrota, el vaciamiento o el cansancio de Occidente. Para poder hacer una reflexión consecuente sobre este tema en lengua española, y máxime si es un mexicano el que está haciendo esta reflexión desde o para una institución mexicana, aunque bueno, en lengua española y en principio en dirección, pensando en hablarle a todos aquellos que entienden en primera instancia la lengua española, pues se impone una reflexión sobre qué relación tenemos nosotros con el tema, si nosotros estamos incluidos o no en eso que se llama, y sobre todo como ellos mismos suelen decir respecto de otros, ¿no? Eso que se autodenomina Occidente. Yo inicié en este librito, eh, cuya recepción creo que está por hacerse todavía, ¿no? Occidentes del sentido, sentidos de Occidente, que bueno, es un libro que apareció justo antes de la malhadada pandemia y desgraciadamente también de la muerte de Jean-Luc Nancy, ¿no? Que durante la pandemia Jean-Luc Nancy se vio muy, no solo él, también yo y todos nosotros, ¿no? Muy solicitado por la emergencia sanitaria. En fin, que este pobre libro se quedó en ese limbo que creó esa situación que todavía está por ser pensada, y respecto de la que ya que estoy en esta digresión aprovecho para decirles que está en prensa mi libro El espectro de un virus en Fontamara, México, en el que por lo pronto, una de las razones por las que me tardé tanto en sacarlo es porque pensaba ponerlo al día. Al final decidí por lo pronto recoger mis textos del 2020 al 2022, ¿verdad? Que son los textos que fui escribiendo desde el interior mismo de este mega evento que fue esa malhadada pandemia. Cierro el paréntesis. Occidente y nosotros. Así se llama el prólogo, pues, a este libro, Occidentes del sentido, sentidos de Occidente, que, bueno, pues también el libro mismo sobre el que habrá que volver, está todo él implicado en esta discusión. Pero precisamente en relación al tema de este libro y en relación al tema de este seminario, pues se impone lo que trabaja mi prólogo, Occidente y nosotros. ¿Por qué? De entrada, se da especialmente en quienes nos dedicamos a las humanidades, a la literatura, a la historia, a la filosofía, a las ciencias sociales también, a la política, como tema de reflexión. Incluso, bueno, ya la geopolítica sería ese terreno, esa disciplina casi ausente de nuestro horizonte intelectual, académico, científico, universitario, en donde esto tendría que empezar a plantearse. Quienes nos dedicamos a nuestras disciplinas solemos caer en el equívoco que señalé también en mi epílogo del traductor al mito nazi, consistente en el falso amigo, le llaman los traductores, del nosotros de todos estos libros, que es el nosotros
o nacional u occidental, con el segundo de los cuales nosotros solemos identificarnos como si nosotros fuésemos occidentales. Ese es un equívoco bastante fuerte, bastante significativo, eh, mm, incluso bastante grave para el desarrollo de nuestra propia tradición intelectual, no solamente filosófica, intelectual en general, literaria, artística, política. Porque nosotros al hacer esto no caemos en la cuenta de hasta qué punto eso que se autodenomina Occidente se apartó del tronco de nuestra civilización común o del tronco de nuestro pasado común, ¿verdad? Mexicanos y estadounidenses, por hablar de los dos polos más apartados de ello, eh, franceses y suecos, españoles y alemanes, ¿no? Formamos parte de una misma civilización eh, a la que en distintos registros efectivamente se le puede llamar la civilización occidental, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Imperio Romano se divide en Imperio de Oriente e Imperio de Occidente, de esos dos imperios, el que a nosotros nos concierne, incluso si hablamos inglés o alemán, pero sobre todo si hablamos italiano, español, francés, portugués, gallego, etcétera, etcétera, el que a nosotros nos concierne es evidentemente el de la cristiandad latina o el del imperio, primero el del imperio en su romano, en su parte occidental, que después se transformará en la cristiandad latina, en la cristiandad occidental. En ese sentido amplio es que venimos de la misma cultura, de la misma civilización. Pero luego hay otro sentido en el que nos equivocamos profundamente cuando nos apuntamos como si fuésemos en ese barco, como si formásemos parte de esa familia, como decía, subrayaba con una imagen muy elocuente Alfonso Reyes, como si estuviésemos invitados a esa fiesta, a ese banquete, ¿no? Un banquete, subrayaba Alfonso Reyes, al que llegamos cuando ya están levantando los cubiertos, ¿no? Que llegamos tarde. Y llegamos tarde porque llegamos tarde. Pues básicamente porque no estamos invitados, no es nuestra esa fiesta, es la fiesta de otros, la fiesta de los otros. Occidente es otro, ¿verdad? Y para ello basta con que pongamos atención a lo que dicen los que escriben y los que se expresan a nombre de, precisamente desde el interior de ese nosotros, ¿verdad? La cosa queda meridianamente clara en el choque de civilizaciones de Samuel Huntington, donde al hacer la lista de las distintas civilizaciones que van a rivalizar con la civilización occidental, al interior de la cristiandad, divide él a la cristiandad en tres pues no sé, pues sí, herederas, digamos, ¿no? O sea, entre tres ramas de la cristiandad, que serían tres civilizaciones. Justamente él no lo plantea así, ¿verdad? Nosotros, con esta idea del tronco es que podemos hablar así. Pero para él, curiosamente, hay, o significativamente, mejor dicho, hay tres civilizaciones distintas: la civilización ortodoxa, la civilización occidental y la civilización latinoamericana. Rusia como centro con Grecia, ¿no? Y pues las naciones que entrarían en esta órbita,
eh, Serbia, etcétera, ¿no? Una parte de Ucrania. Eso formaría una civilización, la civilización ortodoxa, que sería incompatible con eh, las otras, ¿no? Con la civilización hindú, la musulmana, eh, la budista, la china, etcétera, ¿no? Eh, Otra sería la occidental, cuya diferencia específica sería la reforma. Lutero sería algo así como su padre, ¿verdad? O sea, el padre de la civilización occidental, el padre del liberalismo, dicen muchos, es Martín Lutero. Y esa civilización, la civilización occidental, es entonces la civilización que tiene entre sus padres fundadores a Martín Lutero. Nuestra civilización sería precisamente la que eh, mm, se resistió a la influencia de Lutero en particular y de la Reforma en general, manteniéndose católica. Entonces, bueno, en Samuel Huntington esto está drásticamente cartografiado, o sea, drásticamente dicho e incluso cartografiado y calculado, ¿no? Porque, bueno, su libro es un libro de politólogo con gráficas, con estadísticas, etcétera, etcétera. El gran politólogo rival de los estados, la ideología estadounidense de estos últimos años, Samuel Huntington, por cierto, discípulo del propio, perdón, Francis Fukuyama, por cierto, discípulo de Samuel Huntington, se expresa al respecto de nuestra civilización en los mismos términos, ¿no? Por allí destaqué yo en alguno de mis trabajos, ¿no? Eh, Textos periodísticos de Fukuyama publicados en traducción en español en El País, donde éste especulaba que en su famoso final de la historia, ese liberalismo que él defendía y sigue defendiendo, y cuya matriz era el cristianismo, el individualismo cristiano, ¿ah? El individualismo de matriz cristiana, eh, podría extenderse a otras civilizaciones a través de la democracia liberal, como ya estaba sucediendo en parte, por ejemplo, en América Latina. O sea, entonces, esa civilización cristiana individualista que había dado de sí el liberalismo y la democracia, eh, se estaba extendiendo hacia otras civilizaciones, la nuestra, la civilización latinoamericana, que desde la letra de los artículos de Fukuyama, pues estaba en condiciones de recibir por fin la influencia del cristianismo, como si nunca hubiese habido cristianismo en nuestra civilización. Aquí podríamos hacer una breve referencia a José Luis Aranguren, quien precisamente subrayaría, bueno, lo que pasa es que nuestro cristianismo es católico, es decir, es un cristianismo comunitario, mientras que precisamente el cristianismo al que apela el liberalismo de Fukuyama es un cristianismo individualista, donde se supone que el cristiano está solo frente a un Dios terrible, que no sabe si arbitrariamente, por cierto, sin relación con sus obras, lo va a elegir o no para ser salvo, ¿no? De ahí el sentimiento de la angustia, de ahí el existencialismo, etcétera, etcétera. Muy interesante esta exploración que hacía hace un par de generaciones en nuestra lengua, en la España de Franco, José Luis L. Aranguren. Bien, entonces, desde el punto de vista de sus pensadores políticos, de sus politólogos
más influyentes desde su epicentro, desde el eje de su poder, que son los Estados Unidos. Allí donde Trump, Obama y compañía construyen un muro para separarse de la barbarie que se supone que somos nosotros en relación a su civilización, cosa que también está extremadamente presente en su propaganda, y su propaganda no solamente son los discursos de sus políticos o los artículos de sus periódicos, también es su cine, un cine que rara vez muestra lo que propiamente caracteriza a México o a Iberoamérica como una civilización, un cine que lo que muestra pues es nuestra miseria, nuestro caos, en el western, ¿no? El mexicano vestido de manta y con guaraches, opuesto al cowboy con su Winchester y su Colt etcétera. O sea, su equipo de cowboy, pero un equipo eh, pues muy sofisticado, incluso estético. eh, eh, muy rara vez en este tipo de cine se llega a ver, por ejemplo, nuestra arquitectura, o se llega a ver a un charro, o a un hacendado, eh, algo que pudiera ponerse en parangón, en competencia, en comparación con su civilización, ¿no? En Ortega y la filosofía del Arrabal hago una breve digresión sobre este tema y señalo, por ejemplo, que cuando el cowboy eh, atraviesa la frontera con México, cuando no se encuentra con mexicanos pasivos de calzón de manta y de actitud de dormir bajo su sombrero, cuando se encuentra con un mexicano rico de una individualidad, digamos, ¿no? O sea, no un mexicano anónimo, sino un mexicano identificable con una individualidad. Este suele ser un energúmeno, ¿no? Suele ser un borracho, un jugador, un tipo cuyas pasiones sin freno generalmente lo llevan a la derrota frente al norteamericano que tiene un férreo control de sí mismo, y que desde ese férreo control de sí mismo logra la pues eficacia maquinal, ¿no? de su condición de pistolero, ¿no? y de justiciero, y etcétera, etcétera. Por ahí están esas páginas con alguna observación más sobre este tema, y mucha más habría que hacer al respecto. Pero por ahora, insisto, de lo que se trata es de que caigamos en la cuenta de que desde el punto de vista de su autoconciencia, eh, se trata de dos civilizaciones incompatibles, ¿verdad? Una a la que le llaman latinoamericana por ser eh, mm, dominantemente católica, casi exclusivamente católica, y la otra que estaría marcada por, aunque se trate de diversas sectas y denominaciones, o precisamente por eso, ¿no? Es la dominada por la Reforma. Occidente y la Reforma. Occidente es la Reforma. La Reforma, dice Huntington, es la diferencia específica de Occidente. Si dejamos los Estados Unidos y nos movemos a la Europa contemporánea, las cosas no cambian demasiado. En la Francia contemporánea, la
el acento no va a estar puesto en la reforma, va a estar puesto en la ilustración. Pero va a suceder lo mismo, va a suceder lo mismo. Y de hecho, también lo subrayaba yo hace tiempo, en 200 años de qué, también hay muchos académicos nuestros que lamentan el que nosotros no hayamos tenido nuestro siglo XVIII. Uy, pobrecitos de nosotros en México, en Iberoamérica, en España misma. No tuvimos un glorioso siglo XVIII, no tenemos ilustración. Bueno, pues allí se sigue viendo en nuestros días, en la Europa contemporánea, la diferencia específica de eso que ellos llaman Occidente, que tiene que ver, bueno, como lo de Huntington, como lo de Fukuyama, tiene que ver con lo de esta civilización liberal, eh, eh, más o menos idéntica a la OTAN, ¿no? que ellos representan, y para la que nosotros seríamos una exterioridad, una otredad, precisamente porque nosotros no hemos tenido ilustración, lo cual de nuevo tiene que ver con nuestro catolicismo, el hecho de que durante mucho tiempo, después de terminada la guerra de los 30 años e instaurado el orden internacional surgido del final de esta guerra y distinto del que perduró en el Imperio Español, ¿verdad? Y luego, bueno, con la revolución y todo el tiempo que esta revolución ha tardado en calar en nuestros propios países y en nuestras propias culturas, desde el punto de vista europeo, lo mismo que desde el punto de vista estadounidense, nosotros somos otra civilización. Tal vez los europeos están más dispuestos a reconocer, o los franceses en particular, están más dispuestos a reconocer un parentesco, un poco más, digamos, pero no tanto, no tanto. Y cuando ellos reflexionan sobre, o cuando ellos dicen nosotros, no se refieren a nosotros, Occidente y nosotros. Un rasgo muy interesante de todo esto es la reflexión que hacen ellos sobre la colonización y cómo en sus discursos en torno a la colonización y a la descolonización asimilan nuestro caso al suyo, de tal forma que ignoran la especificidad de nuestra historia. Sobre esto me detengo en Occidente y nosotros, en mi prólogo a Occidentes del sentido, sentidos de Occidente. Y sobre un librito muy interesante de Arnold Toynbee, que yo lo tengo en francés y solo lo he podido conseguir en francés, no lo consigo ni en inglés ni en español, no sé no sé por qué, pues, pero solo existe en las librerías que te venden libros antiguos, solo existe en francés. Le Monde et l'Occident, El Mundo y Occidente. Es un libro breve, muy interesante, escrito apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, donde Arnold Toynbee reflexiona sobre la relación que Occidente tiene con el mundo. Y en ese pequeño librito nos ofrece un esquema muy claro, muy justo, creo yo, de pues esta bifurcación implícita en todo esto que estamos analizando, en el título mismo de mi prólogo, Occidente y nosotros. Él distingue precisamente las dos salidas de Europa, para decirlo de otra manera, o de la cristiandad. O sea,
Hay un primer momento en el que tras Cristóbal Colón, Cortés, Pizarro y compañía, Magallanes, etc., hay una primera salida de los europeos hacia América y hacia el Asia a través del Pacífico, Veracruz, Puebla, Acapulco, y Manila, y etcétera, ¿no? Esa primera salida que la cristiandad hace hacia el Nuevo Mundo y al Asia incluso, bueno, en fin, la primera mundialización, podríamos decirlo así, es una eh, cristianización, es una salida de la cristiandad, tiene que ver con la evangelización, y esa es la que nos constituye, de ahí viene nuestra historia. Luego, la que concierne a los ingleses, a los franceses, a los holandeses, es otra cosa. Dice Toynbee que cuando España llega a las puertas de los grandes imperios orientales, estos entreabren la puerta, pero cuando ven toda la profundidad de la exigencia que España trae consigo, que es una exigencia espiritual, una exigencia profunda de conversión, como ellos poseen civilizaciones fuertes, tienen una gran resistencia. Y en esta primera, en este primer intento, la cristiandad, el cristianismo topa con estas civilizaciones, la China en particular, pero Japón también, ¿no? que la rechazan. Luego viene la siguiente salida, ya no de la cristiandad, sino del occidente, ¿verdad? Entre la salida de España y Portugal, que es una salida de régimen de cristiandad, o sea, de los reyes católicos, en el caso de España, y del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿verdad? En el caso de Carlos V, y bueno, de sus sucesores, del cristianísimo rey de España, y bueno, Portugal así, ¿no? Porque ya Portugal pues está en medio entre España e Inglaterra, ¿no? Ahí está Portugal como una potencia intermedia. Entre tanto, han sucedido la Reforma, las guerras de religión, especialmente la Guerra de los 30 años, la reconstrucción de la idea del Estado por parte de Richelieu, en competencia precisamente con la unificación española, y la formulación del principio de la soberanía, eius regio cuius religio, ¿no? Y donde con Hobbes se teoriza ya este Dios mortal que va a ser el Estado, y un Estado que define lo que es la verdad y que defiende lo que son sus intereses, que por lo tanto se está vaciando de su contenido más profundo, y que vaciado de sí mismo es que vuelve a tocar a las puertas del Asia, de los grandes imperios asiáticos, y que bueno, finalmente está en mejores condiciones, piensa Toynbee, para ser aceptado en la medida en que ya va vaciado de sí mismo. Marx, Heidegger y otros dicen, bueno, cuidado, porque la tecnología y las mercancías occidentales son algo así como unos caballos de Troya que te dicen que van vaciados de todo su contenido cultural, eh, religioso, espiritual, ideológico, pero no es así, ¿no?
De hecho, hago otra digresión en Occidentes del sentido, sentidos de Occidente. Nancy habla de la importancia de la China como el evidente relevo hegemónico frente a Occidente, pero luego en su conferencia de la Universidad de Uncuyo, una de las últimas conferencias que dictó en línea, a la distancia, conversando con nosotros, con los colegas de la Universidad de Uncuyo y conmigo mismo, ¿no? Que estaba yo ahí ayudándoles a la con la interpretación, sugiere que no, que China no es realmente un buen candidato para el relevo, en la medida en que China está completamente metida en la dinámica occidental. Esto que aparentemente es el otro de Occidente, si nos fijamos en por qué ese otro del Occidente sería el candidato a desplazar al Occidente, veremos que sucede algo pues análogo a lo del Japón o a lo de Corea del Sur, ¿verdad? Es candidato a suceder a Occidente justo en la medida en que está occidentalizado. Ya, pero es que Occidente necesita un sucesor porque su propio modelo de civilización es contradictorio y está fracasando, ¿verdad? De ahí que dice Jean-Luc Nancy en esta conversación, que ustedes pueden consultar en línea, es muy fácil, en YouTube ustedes ponen Jean-Luc Nancy, Uncuyo, y ahí tendrán la ceremonia de la concesión del doctorado honoris causa que le dio la Universidad Nacional de Cuyo, y que bueno, tiene como núcleo la conferencia que da Nancy y el diálogo que luego mantiene unos cuantos minutos con nosotros a propósito de eso, del destino de Occidente y del destino de nuestra civilización o de la civilización en general, ¿no? Occidente y nosotros. Entonces, Toynbee nos da, les digo yo, unos muy buenos elementos para entender esta diferencia. Nosotros formamos parte de la salida de la cristiandad, de la expansión de la cristiandad. Luego el colonialismo, las colonias africanas y asiáticas del siglo XIX y la relación colonial que se tiene con nuestros propios países, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, ¿verdad? Eso ya es westfaliano, ya responde al orden internacional westfaliano, que es un orden que se fija ya no tanto en el fondo, el sentido, el humanismo cristiano, ¿verdad? Sino en los intereses, en la explotación, en la dominación, etcétera, etcétera. Este es un capítulo muy, muy importante y decisivo para entender quiénes somos nosotros. Y también decisivo para entender por qué no tenemos filosofía y en qué gran equívoco hemos estado respecto de quiénes somos nosotros durante todos estos años, este par de siglos de supuesta independencia, supuesta vida independiente que caracterizaría a nuestros estados-nación, que si son estados-nación distintos los unos de los otros y independientes los unos de los otros, pero no respecto de otros estados-nación, es precisamente porque han sido arrebatados al orden teológico político, por así decirlo, ¿no? Al que pertenecían, para ser integrados en otro orden teológico político o civilizacional al que no pertenecen o no pertenecemos, ¿verdad? Frente al problema de por qué nosotros no tenemos filosofía, por qué no hay una filosofía mexicana, peruana, argentina, española, en el mismo sentido en que hay una filosofía francesa, una filosofía alemana,
una filosofía inglesa, pues yo me he atrevido desde hace muchos años a avanzar precisamente que lo propio de nuestra propia tradición filosófica no es tener una filosofía propia, ¿verdad? O sea, en el orden teológico, político, filosófico, católico, de lo que se trata es de tener una filosofía universal. De ahí que nuestros grandes filósofos del siglo XVI y del siglo XVII no se hayan interesado ni en distinguir la filosofía de la teología, o no tan drásticamente, o por lo menos no vocacionalmente, ni en escribirla en lengua vulgar, porque ellos escribían para todos. Luego habría que revisar el caso de Descartes, quien, cierto, escribió en lengua vulgar, pero escribió fundamentalmente en latín. Descartes sigue siendo, contra los tradicionalistas debo subrayar esto, Descartes seguía siendo, fue todavía un filósofo católico perteneciente a este orden civilizacional católico. De hecho, no es un filósofo francés en el sentido nacional de la expresión, es un filósofo nuestro, ¿verdad? A los que dicen que nosotros no tenemos filosofía, pues yo les muevo mi pieza y les digo, pues fíjense que Descartes es nuestro. ¿Cómo diantres dicen que nosotros no tenemos filosofía si nosotros tenemos nada menos que a Descartes? Ah, pero es que Descartes es francés. Descartes no filosofaba en tanto que francés, Descartes filosofaba en tanto que católico. Y de hecho, si nosotros comparamos su cultura, todo el trasfondo cultural que hay, en fin, que subyace a su obra con el que subyace a la de nuestro siglo de oro, vamos a ver que es exactamente el mismo, ¿no? Yo me he entretenido haciendo el paralelo con Calderón y entre la vida es sueño, el discurso del método y las meditaciones metafísicas, que posiblemente hagan referencia expresa a la vida de sueño, posiblemente, no se los puedo garantizar, me parece extremadamente probable, son contemporáneos, Calderón es más joven que Descartes, pero alcanzó la fama antes que Descartes. Descartes vivía en Holanda, que estaba, en fin, la influencia española en esa época era tremenda. Pero incluso si esta conjetura no me la aceptan, la de una influencia directa, entre comillas, ¿no? Porque no hace falta que él haya leído eh, La vida es sueño para que se la hayan contado, ¿no? En una de esas tardes de conversación en Holanda, ¿no? Supongamos que ni la leyó, ni la vio, ni se la contaron. De todas maneras, el trasfondo ideológico de la vida de sueño y de las meditaciones metafísicas es muy ampliamente común. Bueno, eso lo he mostrado en algún breve trabajo, en alguna comunicación que está por ahí publicada en francés, y si Dios quiere ya en otro momento volveré sobre esto y haré una exploración más amplia, más detallada. Bueno, el problema de nuestra filosofía se puede aclarar extraordinariamente, puede recibir muchísima luz de este esquema que les digo que nos aclara Toynbee. De hecho, Gustavo Leiva, en este librito de hace unos 4, no más, que será unos 5 años, Historia de la filosofía en México en el siglo XX, un libro curiosamente agotado ya. No entiendo cómo un libro con esta temática publicado en México
puede ser tan inconseguible en nuestros días, ¿no? Yo tengo un ejemplar en mi biblioteca mexicana, quise traerme otro para mi biblioteca secundaria y no lo puedo encontrar. En este libro, Gustavo Leiva, a la entrada, reconoce que precisamente esa historia que él pretende historiar, la historia del México independiente, es una historia que está esforzándose por romper con la filosofía católica, ¿ya? Con el orden católico dentro del cual filosofaba México, y por entrar en la esfera de influencia de Europa y los Estados Unidos, es decir, en la esfera de influencia de eso que Huntington, Fukuyama y compañía llaman Occidente, por occidentalizarse. Y entonces vean la paradoja. Nosotros, herederos de la antigua Roma, ¿acaso tataranietos de romanos de la provincia española de Roma o de otras provincias? Nosotros nos vamos a civilizar, nos vamos a occidentalizar bajo la influencia de estas sociedades nórdicas que llegaron a esta historia del occidente en sentido amplio, pues muchos siglos después que nosotros. Es interesante esto, entiéndanme, no se trata de chauvinismo, ¿no? Sino de justamente estar contrarrestando el sentimiento contrario y la ideología y la propaganda contraria, y además evidenciando pues los absurdos que se nos imponen pues en los libros que leemos, en lo que oímos en las universidades, en los medios de comunicación, en el cine, en el arte, etcétera, etcétera. Occidente y nosotros. Entonces, antes pues de meditar sobre ese Occidente que estaría que está siendo derrotado, eso es un punto muy, muy importante, que está sucumbiendo a sus propias contradicciones, ¿verdad? Un pensador católico francés, interior pues a ese Occidente, como Rémy Brague, lo viene señalando más o menos desde el año 2000 en su conferencia Las condiciones de un porvenir, ¿no? Donde muestra que Occidente está enfermo de eso que Marañón subrayaba ya en algún artículo en su época, ¿no? De no dar futuro, o sea, de de encerrar a sus miembros, a esos individuos suyos, encerrarlos en un presentismo hedonista. Esto también lo trata Nancy en su conferencia de la Universidad de Uncuyo y en La piel frágil del mundo, si no recuerdo mal. Occidente enfermo de presentismo se queda sin futuro, ¿verdad? No piensa en las condiciones de un porvenir, en las condiciones en fin, no piensa en tener hijos y nietos y bisnietos. No, es una civilización que renuncia a sí misma, que decide como en el Decameron, ¿no? Decide encerrarse a disfrutar el carpe diem sin pensar en el futuro, sin proyectarse al futuro. Y todo esto porque al romper precisamente con esa herencia, con ese tronco que compartirían con nosotros, rompen con ese tronco y entonces crean una civilización privada de sentido, una civilización nihilista que defiende los derechos humanos en su vertiente universalista, ¿no? que
que esto tiene dos caras, ¿no? Tiene la cara calvinista, la- hay una profunda fuente del racismo, y aquí podríamos hablar o tendríamos que hablar, quizás lo hagamos en otro momento, de la Europa genocida descrita por George Bensusan en el libro que en español lleva este título, la Europa genocida, ¿verdad? Y que bueno, tiene que ver precisamente con eh, la ruptura que esta civilización hace con la cristiandad y con la idea de la humanidad común, ¿verdad? Eh, Darwinismo social, eugenismo y bueno, políticas de esterilización y finalmente la política de exterminio, ¿verdad? Todo eso eh, son las lacras de que está en su momento más terrible, en su cara más terrible, está lastrada esta civilización occidental que se ha mundializado, dice Nancy, en fin, eh, Remy Brack también, ¿no? Moderadamente moderno comienza haciendo esa constatación, ¿no? O sea, cómo ese occidente se ha mundializado, como la globalización de Fukuyama y compañía, ¿no? Una imposición de la civilización occidental en todo el mundo. Bueno, pues esa civilización occidental está fracasando no solamente por su derrota militar de estos días, de estos tres años, eh, sino antes que esto por su nihilismo, por su incapacidad para dotarse de un sentido profundo. La derrota, el cansancio, el vaciamiento. Eh, en sus trabajos de los últimos años, Remy Brack insiste mucho en, eso, en ese vaciamiento. Él yo creo que ya con eso vamos cerrando este video. Uno de los síntomas tremendos de este momento por el que atraviesa Occidente, anterior al de su derrota militar, anterior al de su puesta en cuestión económica con los aranceles de Donald Trump, con los altos niveles de la deuda de los grandes países europeos, con la caída económica de Alemania, que una vez privada del gas barato ruso, pues cae como potencia industrial. Aparte de todo eso, es una Europa que pues está en una gran crisis social, civilizacional, que Philippe Benetton, Remy Brack, Chantal del Sol, Dalmacio Negro, déjenme ver quiénes más firman, hay una serie de intelectuales europeos que se reúnen y hacen esta declaración de París. Luego volveré sobre ella con más detalle. Para declarar que sin moverse, esto también lo subraya Bruno Latour en U Atterrir. O sea, es un fenómeno frente al que reaccionan estos intelectuales de derecha, así, o de extrema derecha, dicen algunos, ¿no? Eh, haciendo suyo un tema que en los últimos 30, 40 años vienen tratando políticos e intelectuales de la llamada extrema derecha, haciendo suyo este tema ahora los de derecha, pero no solo ellos, ¿no? Es un tema que ahora está volviéndose general. Esta idea de que sin moverse de su lugar, esto en Querétaro, por ejemplo, ¿no?
es perfectamente comprensible en el Querétaro de estos últimos 10 años. Sin moverte de lugar te vuelves un extranjero, un migrante, porque tú no te has movido, pero tu tierra se mueve, tu contexto se mueve, ¿verdad? De pronto tú eras eh, si no el único habitante, tú eras la mayoría en, en un lugar y de pronto eres minoría, ¿verdad? De pronto el movimiento migratorio es tan importante que ya no estás en tu casa, ya no estás en tu tierra. Ahora esa tierra la compartes con otros que desafían tus modos de vida que lo que siempre se había hecho, pues ahora tienes que o renunciar a ello o justificarlo, ¿no? Y esto es algo, les digo, que hace 20 años era un tema tabú. No podías tocarlo porque eran los temas de la extrema derecha. Si lo tocabas, se te excluía socialmente. Y ahora ya se trata, es tema de discusión en las campañas políticas. Eric Zemmour, para hacerle la competencia a, eh, ¿cómo se llaman estos del Frente Nacional? A Jean-Marie Le Pen y luego a la hija de Jean-Marie Le Pen. Eric Zemmour abrazó este tema y lo volvió su tema de campaña en la Francia reciente, ¿no? Y este movimiento, ahora mismo acaban de hacer un movimiento legal, ¿no? Para evitar que Marine Le Pen sea candidata a la presidencia de la República Francesa, porque todos los sondeos la dan como ganadora, ¿no? Entonces, precisamente porque estos temas de marginales se han vuelto centrales, decisivos, porque entonces eso, hay un jaque social, socioeconómico, hay un jaque socioeconómico, el asunto civilizacional que preocupaba a las élites o a las personas preocupadas por el fondo de lo que estaba ocurriendo con esta civilización, que le preocupaba a Nietzsche, que le preocupaba a Ortega, que le preocupaba a Valéry, ¿verdad? Eso ahora le preocupa a cualquier hijo de vecino, porque es el gran tema de la Europa contemporánea frente pues a la invasión del África del Norte o de Turquía, ¿no? Por mencionar los dos movimientos migratorios más importantes en Europa, ¿verdad? Una Europa que se siente amenazada por el Islam, por la islamización, y que en paralelo Huntington también tiene ese libro, también ahora dificilísimo de conseguir, de quiénes somos nosotros, eh, donde siente la misma amenaza precisamente respecto de nosotros, ¿verdad? Lo que el Magreb y Turquía son para Europa, Iberoamérica, México en especial, lo es para los Estados Unidos, ¿no? La migración mexicana hacia el norte hace que el blanco protestante se sienta amenazado en su identidad. Que el occidente se siente, que por otro lado gasta millones de dólares en invadirnos con la propaganda y la subvención de sus movimientos religiosos e ideológicos, cosa que se acaba de revelar cuando Trump y el director de Tesla, ¿cómo se llama? El rico este, abren los archivos de USAID, ¿no? ¿Verdad? O sea, que había todo una inversión multimillonaria de recursos de esta dependencia gubernamental para financiar movimientos de todo tipo tendientes a, bueno, ya veremos qué. Bien, creo que no está perfectamente bien redondeado esto que les expongo, pero es la forma de una exposición más o menos espontánea.
impone estas lagunas y estos saltos que luego en sus comentarios y en sus preguntas se pueden ir subsanando y en los próximos